Hace unos 23 años, más o menos, no estoy muy seguro, pero creo que fue hace 23 años, escuché por primera vez acerca de la abominación desoladora. Y recuerdo eso porque fue un nombre que me impactó mucho y me quedó muy claro o muy grabado en la memoria. Y escuché el sermón de principio a fin. Muchas gracias. Escuché el sermón acerca de esto de principio a fin con mucho interés. Conservo realmente pocas cosas, salvo el nombre de ese mensaje. No hacía notas en ese entonces, así que se me olvidó rápido. Pero a pesar de eso, me quedó muy fresca y muy grabada esa emoción de escuchar esa expresión, abominación desoladora. Porque suena fuerte, suena poderoso, suena como algo traumático quizá. Y hoy quisiera hablar sobre esto porque es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de profecía y cuando vemos las noticias que están transcurriendo en el mundo en estas semanas, porque el mundo está cambiando rápidamente y no necesariamente para bien. Pero también tenemos que hablar de esto, no solo en esta mirada profética sobre el mundo que nos rodea, sino también con la mirada de buscar nuestra propia salvación. Y vamos a ir viendo por qué digo esto conforme avancemos en el mensaje. El título de hoy, si gustan anotarlo, es La profanación del templo. La profanación del templo. Se le conoce como abominación desoladora a un evento profético que, como algunos otros, no tiene solamente un cumplimiento, sino al menos dos. A esto se le conoce como dualidad profética, en donde hay un primer cumplimiento que nos puede ayudar a hacernos una idea de cómo va a ocurrir el cumplimiento total de esa profecía en los tiempos del fin. Y la abominación desoladora es probablemente el ejemplo más claro de esta dualidad profética. La encontramos expresada por primera vez en Daniel 8, aunque con otro nombre, que es la prevaricación asoladora. Vamos a ir a leer esto, pero antes quisiera explicar qué es esto de prevaricación. Prevaricación es un delito en el que una autoridad comete una injusticia deliberadamente, sabiendo que está haciendo algo malo. Y asolador es tirar al suelo. Entonces, prevaricación asoladora sería, en otras palabras, una acción tan injusta y vergonzosa de una autoridad que echa por suelo el ánimo de las personas. Una acción tan injusta y vergonzosa de una autoridad que echa por el suelo el ánimo de las personas. Y vamos a leerlo para entender cómo es que ocurre esto de la prevaricación asoladora. Acompáñenme, por favor, a Daniel 8. Y si gustan poner un marcador ahí, porque vamos a estar regresando continuamente a Daniel 8. Y vamos a leer los versículos desde el 3 al 14. Daniel capítulo 8, versos 3 al 14. Daniel 8, 3 al 14. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Esta es la visión que está teniendo Daniel acerca de perdón, ¿qué era? ¿Carnero? Sí, de un carnero. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Entonces vemos que son 2 animales distintos, un macho cabrío y un carnero. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder.
Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Vamos a parar ahí por ahora. Este es el contexto en el que ocurre este asunto de la prevaricación asoladora. Surgen en este contexto de conflicto entre estas dos criaturas. Y es importante que conozcamos su origen y sus características, porque a través de ello es que el pueblo de Dios puede estar preparado de lo que viene más adelante. Dios nos dice qué esperar, cuándo esperarlo y cómo tenemos que actuar al respecto. Y con ese objetivo Dios mismo le revela a Daniel el significado unos versículos después, y vamos a leerlo por favor, versículos 18 al 22. Versículos 18 al 22, aquí el arcángel Gabriel está explicándole esta visión por instrucción de Dios. Verso 18, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Esta profecía de la que nos está hablando Daniel no va a tener su cumplimiento total sino hasta el tiempo del fin. Pero esto no quiere decir que todos los cumplimientos previos que pueda tener no son importantes, sino todo lo contrario. Si algo ocurre más de una vez en la historia y Dios permite que suceda cumpliendo la palabra profética, es para llamar nuestra atención. Es una llamada de alerta de que tal vez estamos cada vez más cerca de este tiempo del fin. Vamos a continuar leyendo, versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Creo que más claro no puede estar. Esta profecía nos habla sobre 2 imperios, el medo-persa y el imperio griego. ¿Qué va a ocurrir? Van a enfrentarse en un punto y el imperio griego va a estar tan bien liderado, va a ser tan poderoso que va a arrasar con el imperio medo-persa. Eso es lo que nos está explicando esta profecía. Una vez que el imperio griego toma el control y toma el poder, ese cuerno es quebrado, ese gobernante prominente desaparece. ¿Y qué ocurre? Que toman su lugar 4 gobernantes más. Este contexto del que nos habla aquí Daniel 8 es importante porque nos dice de dónde viene esta profanación que vamos a leer ahora. No viene de pueblos que estén emparentados con Israel, no eran los vecinos inmediatos, no eran los árabes necesariamente, sino que viene de grandes naciones paganas, con otras costumbres, con otros deseos. Eran naciones que en ese momento en el que Daniel recibe esta profecía de Dios, no se encontraban todavía en su apogeo, o ya en su apogeo, y tenían cierta importancia, pero no eran los poderosos imperios que conocemos hoy. El imperio medo-persa estaba ya prácticamente en decadencia cuando Daniel recibe esta profecía. Darío, a quien sirvió Daniel, fue el último rey persa con poder real. Y Alejandro Magno todavía no nacía, que es ese cuerno del que nos habla. Así que esta profecía fue entregada en un momento en el que todo parecía estar en calma y en paz y bajo control. Es importante esta distancia entre los pueblos y la nación de Israel, los pueblos en conflicto y la nación de Israel, porque nos ayuda a entender lo diferentes que eran las costumbres. Y pensémoslo así, la nación de Israel eran un grupo relativamente pequeño de personas cuya mayor ambición en la historia era que no los aniquilaran los pueblos alrededor de ellos. Pero el imperio medo-persa y el imperio griego buscaban conquistar toda Europa y toda Asia, querían expandirse, buscaban cosas diferentes.
Vamos a continuar o regresarnos, perdón, a leer Daniel 8, versículos 9 al 14. Estábamos viendo este conflicto entre el carnero y entre el macho cabrío. Daniel 8, 9 al 14. Y de uno de ellos, de los 4 cuernos que surgieron de este gran cuerno que se rompió, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, esto es, hacia Jerusalén. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo las cosas que va a hacer este cuerno pequeño que sale de uno de esos cuernos pequeños que salen de ese gran cuerno del imperio griego. Nos está haciendo un recuento de cómo van a desarrollarse los eventos políticos de ese tiempo, de unos 200 años después. Verso 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esto ya suena un poco más confuso que lo primero que leímos, porque esta primer parte de los 2 imperios que se fragmentan y van cambiando de gobernantes es más claro de entender. Pero esta segunda puede prestarse más a confusión. Y por eso tenemos la explicación igual, unos versos después. Vamos al verso 23 al 26. Nos está hablando de un personaje especial que va a realizar cosas que son abominables. Daniel 8, 23 al 26. Y al fin del reinado de estos, de los 4 gobernantes que salen del gran gobierno, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Aquí nos está explicando cómo va a ser esta persona que va a realizar este acto abominable. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Yo sé que suena como mucha información, así que vamos a recapitular para tratar de organizar todo esto que nos está diciendo la profecía que se le fue entregada a Daniel. El imperio medo-persa es representado por un carnero, un macho de oveja. Conocen las ovejas, son animales dóciles, mansos, dentro de lo que cabe, pero que también son agresivos cuando se les provoca. Y eso era el imperio medo-persa. Estaba formado por muchos pueblos que conquistó, pero no necesariamente destruyó con violencia. Y uno de los cuernos era más grande que el otro, porque la parte persa del imperio medo-persa fue más fuerte al final del imperio. Entonces, un cuerno, el imperio persa, era más fuerte que el imperio, que la parte meda del imperio. Pero este pueblo, este imperio medo-persa, fue arrasado de forma violenta por un macho cabrío con un cuerno grande en su cabeza. ¿Han visto ustedes una cabra? Son animales bien, bien agresivos. Puede uno estar bien lejos de ellos y te ven y les caes mal y van contra ti. Esto es un macho cabrío, alguien que activamente es violento, con un cuerno grande en su cabeza que representa al imperio griego por un líder centrado, poderoso, notable, y que la historia nos muestra que fue justamente Alejandro Magno. Esta primer parte de la profecía ya está cumplida.
Eso lo tenemos claro. Ocurrieron estos hechos tal cual estaban profetizados por Daniel. El abrupto ascenso del imperio griego se vio conmovido por la muerte repentina de Alejandro Magno por una enfermedad que fragmentó a su imperio en 4 partes, cada una liderada por un general que él consideraba capaz de liderar una parte de ese gran imperio. Estos generales continuaron con la expansión gradual y el fortalecimiento también de la cultura griega. Y uno de esos gobernantes iba a tener un descendiente, un gobernante pequeño, que no iba a tener la fuerza de Alejandro Magno, ni la fuerza de su predecesor, sino que le iba a obtener a través de favores, de engaños, de manipulaciones, de asesinatos. Aquí nos dice que es como nos dice, un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, alguien astuto, alguien sagaz. Y esta persona lo que va a hacer, y lo que ya hizo en algún momento, es comenzar a dañar al pueblo de Dios de forma injustificada, por eso es una prevaricación. No había una razón para hacer lo que hizo, pero lo hizo con saña, con malicia, con el afán de destruir. Interrumpió los sacrificios que se realizaban en el templo. Y aquí hay algo bien importante a tener en cuenta. Cuando Daniel escribe esto, no había sacrificios. Tuvieron que instaurarse los sacrificios primero para que después pudieran detenerse. Entonces Daniel no estaba hablando de un tiempo corto, no era una profecía que él podía ver a la vuelta de la esquina y decir, yo veo que la política del mundo está mal y que tal vez vamos a ser perseguidos y van a interrumpir los sacrificios. Bueno, para empezar no había sacrificios. Primero tuvieron que instaurarse los sacrificios y eso ya es una primer parte de la profecía que se cumplió. Y después de esto, de interrumpir el continuo sacrificio del templo, iba a echar por tierra el ánimo del pueblo y destruirlo, tratar de destruirlo, que es lo que nos dice aquí en el versículo 25. Sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Está tratando este personaje de destruir al pueblo de Dios y se rebela en contra de Cristo y de Dios. Aquí nos da un número bien interesante que son las tardes y las mañanas que va a durar esto. 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Estas 2300 tardes y mañanas es el tiempo en el que este personaje prácticamente destruye el culto a Dios, echando por tierra el ánimo del pueblo de Israel. Y lo hace humillándolos militarmente porque los atacó y los atacará. Religiosamente está cometiendo estas graves faltas de interrumpir los sacrificios diarios y políticamente también. Y vamos a ver esto. En los libros históricos de Primera y Segunda de Macabeos, no sé si alguno ha escuchado de ellos, no están en nuestra Biblia porque no son considerados de inspiración divina, sino más bien libros históricos que pueden servirnos como la historia, los libros de historia de Josefo o, tantos libros de historia. Pero pueden encontrar, si tienen una Biblia, Dios habla hoy, probablemente Primera y Segunda de Macabeos. Y vamos a ver que todo esto que nos dice Daniel sobre el imperio medo, el imperio persa, el imperio griego, y este personaje ya tuvo un cumplimiento parcial en la historia. Y voy a leerles algunos fragmentos de esta crónica que escribieron los israelitas respecto a este cumplimiento, este primer cumplimiento de la prevaricación asoladora. Voy a leer Primera de Macabeos 1, 10 al 15. De esta raíz
salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega. Aquí los griegos ya habían tomado el control de una gran parte de Europa, de África y de Asia. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles: hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. A algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbran los paganos, se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza sagrada. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Antíoco Epífanes fue este cuerno pequeño del que se nos hablaba en Daniel 8, que comenzó con esta labor de destruir al pueblo. Pero esto no era una labor humana y no comenzó como una labor humana. Había una serie de movimientos espirituales que las personas no podían advertir. Tal vez el pueblo de Israel estaba concentrado de nuevo en sobrevivir, en mantener sus costumbres, porque ya habían vuelto a instaurar los sacrificios, había un sacerdocio, había personas interesadas en aprender de la palabra de Dios y de cumplir esa parte espiritual de la ley de Dios. Pero no se percataron tal vez de que había un movimiento espiritual dentro de la propia congregación que los estaba ya dividiendo desde un inicio. Parte del pueblo, y es lo que nos está diciendo aquí esta crónica histórica, parte del pueblo se encontraba ya alejado de Dios y estaban más enfocados en su vida terrenal, en no tener problemas con los pueblos que los rodeaban, y estaban dispuestos a abandonar sus costumbres y sus creencias para salvar eso, su vida física. Pero ese movimiento espiritual no para ahí, porque si vemos esto que nos está diciendo Primera de Macabeos, estas personas que eran judíos estaban invitando a otros de participar con ellos de estas prácticas paganas. No por la fuerza, sino por las buenas, diciendo: mira, es en beneficio de todos, porque vamos a tener paz. Satanás no siempre destruye usando la violencia. Muchas veces Satanás comienza con un susurro sutil y a mover las aguas de forma apacible y siembra la duda y la curiosidad. Yo me pongo en el papel de un judío de ese momento. Estoy viendo que los griegos se están expandiendo por todo el mundo y llega un amigo mío de la infancia que guarda las mismas fiestas que yo, tiene la misma fe que yo y me dice: ¿por qué no vamos al gimnasio que acaban de abrir a ver un espectáculo que están organizando los griegos? No pasa nada. Solamente para pasar desapercibidos y que no traten de apresarnos por nuestra fe. ¿Qué haríamos nosotros en esas circunstancias? Porque no hay algo violento aún, pero ya hay duda y hay curiosidad. Y no es por algo constructivo o edificante, sino por algo que nos está distanciando de Dios. Voy a continuar leyendo Primera de Macabeos 1, 29 al 35. Voy a hacer saltos para tratar de ir rápido. 2 años más tarde, el rey envió a las ciudades de Judea un funcionario encargado de cobrar los impuestos, el cual llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Con intención de engañar a los habitantes, les habló en son de paz y ellos le creyeron. Dejaron entrar a este funcionario con su ejército. Pero de repente se lanzó sobre la ciudad, descargó sobre ella un terrible golpe, matando a muchos israelitas. Y después de saquearla, la incendió y destruyó las casas y la muralla que la rodeaba. Sus hombres se llevaron cautivos a las mujeres y a los niños y se apoderaron del ganado. Alrededor de la ciudad de David construyeron una muralla alta y fuerte con torres fortificadas y la convirtieron en ciudadela. Tomaron posesión de la tierra y la convirtieron en un puesto militar. Les robaron todos sus bienes, mataron a muchos de ellos. Pusieron en ella a paganos impíos y a judíos renegados que se fortificaron allí. Almacenaron armas y provisiones y guardaron allí las cosas que habían robado en Jerusalén. Allí se pusieron al acecho. Esto es una historia que ya ocurrió.
Una vez que las cosas parecen estar tranquilas y calmadas y que hay una tensa paz, Satanás acecha con más fuerza. Tal vez el pueblo de Israel ya no estaba tan preocupado de los griegos porque llevaban 2 años en relativa paz y confiaron en la buena voluntad de este funcionario que iba a cobrar impuestos, ¿cierto? Tal vez ya no estaban tan desanimados, tal vez ya no estaban tan tristes. Pero Antíoco vuelve, ya no solamente para edificar tentaciones en las que alguno pudiera caer, sino para destruir lo bueno que había ahí. Y esto es una primera cuestión que hay que tener claro respecto a la abominación desoladora, y es que no es algo que va a ocurrir sin aviso. Va a haber un aviso, y el primer aviso es algo espiritual, algo sutil, una mala sensación en el aire. Y después, toda esta parte vistosa y terrible de la invasión, de la destrucción. El pecado se instauró poco a poco al principio, y solamente entre algunos que tal vez tenían curiosidad o que no estaban muy convencidos de querer seguir guardando las costumbres de sus antepasados. Pero después se hizo por la fuerza y con violencia, y tomaron por sorpresa a los que sí seguían en la fe. Tal vez no estaban alertas, tal vez no veían necesario desconfiar, pero fueron golpeados con violencia y muchos fueron destruidos. Voy a continuar leyendo, Primera de Macabeos 1:41 al 50. El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo. Y esto es algo que me gustaría que tengan muy claro. El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas las otras naciones obedecieron la orden del rey, y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Por medio de mensajeros el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. El día 15 del mes de Kislev del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente cedía esa gente mes tras mes contra los israelitas que encontraban en las diversas ciudades. El día 25, sacrificios en el altar pagano que estaba sobre el altar de los holocaustos. De acuerdo con el decreto, a las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos las mataron, con sus niños colgados del cuello. Algo terrible, realmente terrible. Sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros. Prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violar la alianza sagrada. Y en efecto, murieron. Fueron días de terribles calamidades para Israel. ¿Qué es la abominación desoladora? Esto que acabamos de leer. Esto que acabamos de leer, la profanación del templo, la destrucción de todo lo sagrado. La profanación del templo de Dios es esto, la abominación desoladora. El templo siendo dedicado a un dios pagano, en una ciudad destruida, con un pueblo aterrorizado, torturado y perseguido hasta la muerte. Nuestras Biblias siendo destruidas, la ley de Dios vista como algo inmundo, siendo perseguidos por estar congregados un sábado. Y todo esto
con esta idea inicial de hacer un mismo pueblo. Y no sé si les suena familiar, porque es algo que está ocurriendo ahora y de lo que tal vez no prestamos suficiente atención. ¿Qué podemos aprender de este evento que ya ocurrió y que está por venir también? Creo que lo principal es que debe ponernos a pensar si estamos dispuestos, realmente dispuestos, a lo mismo que estos judíos valientes que estaban dispuestos a morir antes que profanarse y que lucharon y recuperaron el templo y lo rededicaron a Dios. Esta profecía, esto que sabemos que va a ocurrir en el futuro, nos sirve para recordarnos esto y hacerlo de forma vívida. ¿Estoy dispuesto literalmente a dar mi vida por seguir obedeciendo a Dios? ¿Voy a estar dispuesto a que me acosen, me asesinen y tiren mi nombre por el suelo por obedecer a Dios? Porque la cuestión realmente importante de todo este movimiento espiritual y político y toda esta violencia no era mostrarle al mundo el poder de un imperio. Es algo espiritual y eso es algo que hay que tener siempre en cuenta, es algo espiritual. Satanás está tratando a través de Antíoco IV y lo va a intentar más adelante con esta figura de la bestia, de romper la conexión entre Dios y su pueblo. Romper la conexión entre Dios y su pueblo, que fue lo que trató de hacer aquí, que los judíos renegaran de esa alianza que tenían con Dios. Destruir mediante la abolición de la ley y también mediante el pecado. Y si nos damos cuenta, empezó con esta parte del pecado. ¿Qué tal si cambiamos nuestras costumbres a esta otra cosa? Y después abolió la ley. En el futuro se espera lo mismo. Y nosotros, queramos o no, estamos viviendo ya en ese futuro. ¿Estamos acaso aquí en la iglesia, nosotros, que nos decimos ser el pueblo de Dios, en riesgo de desobedecer y de negar a Dios cuando haya un problema y esté en riesgo nuestra vida física? Satanás es un ser que siembra la duda y la desconfianza en Dios. Y para eso usa la violencia y el dolor que parecen injustificados. Satanás se ha servido de la prevaricación, de este delito de ser injusto de un gobernante para que pongamos en duda la soberanía de Dios. ¿Qué pasa cuando somos víctimas de una injusticia? ¿Cómo reaccionamos ante ella? Y se nos hablaba de eso una semana o 2 semanas atrás en el sermón. ¿Qué pasa cuando somos víctimas de una injusticia? A lo mejor nos quedamos quietos, pacientes, calmados, sobrios, con la cabeza fría. O tal vez actuamos con gran sobresalto ante esa injusticia. Y las acciones son muy importantes, pero antes de las acciones vienen los pensamientos, las emociones. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos cuando vemos una injusticia? ¿Sentimos desánimo, dolor, desesperación? ¿Culpamos a Dios por no intervenir? Preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué nos está ocurriendo esto? Todos estos estados mentales y emocionales de duda son algo que Satanás usa frecuentemente para destruir nuestra confianza en Dios. ¿Qué es eso? Destruir nuestra fe. Satanás destruye nuestra fe de esta forma. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Para qué nos sirve todo esto que estamos hablando de la abominación desoladora? No es solamente para asustarnos de lo que viene, que suena bastante mal. Hay otras cosas que podemos sacar de esto, no solo estar prevenidos físicamente. Una gran lección de este primer cumplimiento de la abominación desoladora es que en las cuestiones de la fe no tenemos que estar estáticos esperando a ver qué es lo que pasa. Las creencias que tenemos, nuestra fe y las prácticas que hemos aprendido, nuestra obediencia a Dios es lo primordial.
Y a veces vamos a tener que luchar vigorosamente y otras veces vamos a tener que luchar silenciosamente de forma espiritual. Y esto es algo que Jesús nos enseñó. Nos enseñó estas dos formas de afrontar el pecado y la maldad. De forma activa, de forma visible, cuando, por ejemplo, echó fuera a los mercaderes del templo, cuando le reclamó al guardia que lo golpeó injustamente. Pero también Jesús fue paciente y fue muy resistente cuando fue insultado y crucificado como criminal sin delito alguno. A veces hay que ser muy escandaloso, otras veces no es necesario. Cuando actuamos, y esto es algo que nos enseñó Jesús, cuando actuamos, debemos buscar siempre el mayor beneficio espiritual. No el mayor beneficio personal, ni el económico, ni el emocional, ni el mental. Porque esto, nuestra vida de ahora, tiene que empezar a enfocarse en este aspecto espiritual de lo que Dios espera de nosotros. Sacar a los mercaderes, y esto es algo que podemos ver fácilmente, sacar a los mercaderes del templo, ¿con qué propósito fue hecho? ¿Para desquitarse con ellos? No, Él lo dice, esto es una casa de oración, guárdenle respeto a esta casa de oración. El beneficio espiritual de esta casa de oración está comprometido porque están comerciando con los sacrificios, como si los sacrificios fueran una forma de pagar los pecados que cometen voluntariamente. Jesús estaba buscando el beneficio espiritual al expulsarlos. Cuando detuvo al guardia de seguirlo golpeando, cuando le responde de forma un poco agresiva al sumo sacerdote, Jesús lo detiene y le dice, ¿por qué me golpeas? ¿He hablado algo mal? Jesús le estaba enseñando algo de templanza a este hombre, porque estaba confiando más en un hombre que en lo que Dios dice respecto a su palabra. Jesús les estaba enseñando sobre su propósito, pero este guardia estaba ofuscado por la obediencia a un hombre antes que a Dios. Y resistir, cuando Jesús resistió la humillación, el terrible dolor físico y el desgaste emocional de su crucifixión, fueron para el perdón de nuestros pecados. Mediante la abominación desoladora, Satanás buscó y va a buscar poner en duda si Dios realmente está observando, si Dios realmente va a intervenir, si vale la pena dar la vida o no por lo que nos está pidiendo. ¿Por qué daría mi vida si Dios no está protegiendo su templo? Mejor me voy y me escondo en el desierto. Era un pensamiento fácil y es un pensamiento que podemos tener también nosotros en este tiempo del fin. Y es un pensamiento peligroso, porque Dios permite que toda esta serie de horribles eventos ocurran y va a permitir que ocurra nuevamente, pero siempre va a tener todo bajo su control. Y los macabeos, que fueron esta familia de un sacerdote y sus hijos que lideraron la vuelta para recuperar el templo, ellos sabían esto, que Dios tenía todo bajo control. Si tienen la oportunidad de leer al menos Primera de Macabeos, se los recomiendo mucho, es una historia muy bonita sobre la fe y sobre el valor que Dios espera de nosotros. Pero ellos nunca pusieron en duda que Dios iba a intervenir. Poner en duda a Dios es algo muy grave, es algo muy grave. Y que nuestra fe se quiebre o falle en momentos de prueba es algo que habla de una fe debilitada y de una distancia espiritual con Dios. ¿Cómo reaccionamos en las pruebas? Vayamos ahora, por favor, a Gálatas 3, 26 al 29. Gálatas 3, 26 al 29. Gálatas 3, 26 al 29. ¿Por qué es importante cuidar nuestra fe? ¿Por qué es importante cuidar nuestra fe? Gálatas 3, 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Tener fe en Cristo Jesús nos hace parte de las promesas hechas a Abraham y a su descendencia, en el sentido espiritual de nuestra salvación. Pero todas estas promesas están hechas, van a alcanzarse, vamos a poder alcanzar ese cumplimiento de las promesas solamente después de la abominación desoladora. Vayamos ahora de regreso a Daniel 12. Daniel 12, 1 al 3. Daniel 12, 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, a perpetua eternidad. Estas promesas de Dios a su pueblo son algo seguro, y da lo mismo si usted o yo creemos en eso o no, igual va a suceder. Y da igual si usted y yo fallamos, igual va a suceder. Pero ¿dónde queremos estar? ¿En qué grupo de personas queremos estar? ¿En los que resucitan para vida eterna o los que resucitan para confusión perpetua? La salvación, esta parte de formar parte de la familia de Dios, de tener la vida eterna, depende de un hilo que es nuestra fe. Nuestra fe. Y la abominación desoladora nos recuerda eso. Esta pregunta, ¿cómo está mi fe? ¿Mi fe va a resistir esta persecución, este dolor, esta angustia? ¿O no lo va a hacer? Y hay otra pregunta igual de importante, junto con la de la fe. Y tiene que ver con el pecado. Decíamos que la abominación desoladora es la profanación del templo de Dios. Colocar algo pecaminoso en el templo, sacrificar animales inmundos, dedicarlo a un dios pagano. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Y vamos a leer hasta el versículo 18. 1 Corintios 3:16 al 18. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Si nuestro cuerpo, este cuerpo físico, es el templo en el que Dios mora a través de su Espíritu Santo, el pecado puede instaurarse aquí y podemos nosotros cometer una abominación desoladora en este templo si permitimos que el pecado se asiente en nosotros. Y esto, hermanos, es algo personal. Podemos ser culpables en lo personal de profanar este templo. Y esto podemos hacerlo de muchas formas. Quebrantando los mandamientos en su parte física, en su parte espiritual, desde luego, pero también descuidando este cuerpo físico, maltratándolo, con adicciones como a las drogas, al tabaco, al alcohol, a la pornografía, al dinero, al poder, al ocio, al placer. Póngale el nombre que quiera a la adicción. Pero todo el daño que le podemos hacer a nuestro cuerpo
sea en el aspecto físico, en el aspecto mental, en el aspecto espiritual, puede convertirse en una profanación muy grave e irreparable. ¿Y qué somos aquí en la iglesia? ¿Qué somos aquí en la iglesia? Somos también un cuerpo espiritual, formado de muchos pequeños cuerpos espirituales, que es lo que nos dice Pablo. Somos muchos miembros los que conforman un cuerpo. ¿Qué pasa si el pecado instaurado en nosotros contagia a la iglesia? Y es algo que ocurre fácilmente y con frecuencia. Le ocurrió a Pablo con los corintios, con los romanos, con los gálatas. El pecado, nuestro pecado personal, nuestras debilidades personales pueden hacerle daño a todo el cuerpo espiritual. Y por eso debemos ser muy cuidadosos de lo que permitimos en nuestro cuerpo espiritual, tanto en el personal como en el colectivo. Pablo le advirtió de esto a todas las iglesias: echar fuera al viejo hombre, a la malicia, a las habladurías, a los chismes, a las contiendas. Todo esto que parece que es algo humano y social, no lo es, hermanos. Es algo espiritual. Y es la forma en la que Satanás debilita al cuerpo espiritual. Lo vimos en el inicio de esta historia. Comienza como algo amistoso, como algo inofensivo, que parece que no va a ir más allá, pero empieza a remover en lo espiritual de forma individual y colectiva. Ahora mismo, todos estamos, o deberíamos estar ya en preparación para la Pascua. Y eso significa que debemos estar muy conscientes de nuestro estado espiritual. ¿Está nuestro templo profanado por el pecado? ¿Cómo hemos trabajado en ello durante este año? Porque no es un trabajo que le corresponda a nadie más que a uno. Cuando Dios nos llama, adquirimos una gran responsabilidad personal sobre nuestra salvación. Vayamos a verlo en Hechos 2, 38 al 39. Hechos 2, 38 al 39. Estos son los inicios de la iglesia. Pedro le dijo a estos varones que estaban muy preocupados por haber asesinado o apoyado la crucifixión de Jesús. Están desesperados y preguntan: ¿qué vamos a hacer? Matamos al Mesías. Y Pedro les dice esto, Hechos 2, 38 al 39. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cada uno. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cada uno. Cada uno. La salvación, este proceso de salvación, es personal. Nadie puede venir a agarrarnos de la mano y decirnos: mira, estás haciendo mal esto, estás haciendo mal aquella cosa. Es algo personal, es un trabajo en conjunto con Dios. El cuidado de nuestro templo físico es responsabilidad de cada uno, así como lo es el arrepentimiento, el cambio, la conversión, siempre todo con ayuda de Dios. Y el ministerio está aquí para orientar y para apoyar en este proceso de trabajar con Dios. Pero es necesario que la persona que lo necesite se acerque con esa intención de sanearse, porque no es algo que se pueda forzar. Sin embargo, sí es nuestra responsabilidad el cuidado del rebaño como un conjunto. Y por eso a veces es necesario que se hablen temas que no son tan cómodos. Porque es por el bienestar de este cuerpo espiritual. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que hacemos, con lo que conversamos, porque es muy fácil destruir con la lengua el trabajo que Dios está haciendo con todos y cada uno de nosotros.
No destruir el trabajo de la iglesia ni el trabajo del ministerio, sino el trabajo de Dios en cada uno. Y es muy fácil que el pecado se instaure en nuestra vida a través de esto. Dios nos llamó aquí para que encontremos paz y para que aprendamos a ser constructivos, no destructivos. Cuidar nuestra lengua es algo muy importante. Vayamos a Mateo 5, 13 al 16, por favor. Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué sazón le damos a lo que nos rodea? ¿Le damos un gusto agradable o no? Y estamos soltando algo que puede ser desechado fácilmente. Verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Esto es lo que se espera de nosotros, ser una luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La abominación desoladora no es solamente un evento terrible que está por venir y que ya ocurrió de alguna forma, sino es también una advertencia para nosotros sobre la condición espiritual en la que está la iglesia y desde luego los miembros en los tiempos del fin. También es un recordatorio de este riesgo constante que tenemos de profanarnos a nosotros mismos por la abundante inmundicia que nos rodea en el mundo, igual que ocurrió en el tiempo de los macabeos. Entonces preguntémonos, ¿estamos siendo luz o estamos siendo tinieblas? ¿Estamos edificando nuestro templo o estamos destruyendo el templo de otro? Son preguntas importantes que tenemos que atender por beneficio personal, por nuestra propia salvación. Así que ya, como conclusión, y recapitulando, porque yo sé que fue un mensaje muy largo. Recapitulando, la abominación desoladora es este evento profetizado que ya tuvo un cumplimiento parcial con Antíoco IV Epífanes y consistió en la profanación del templo de Dios con sacrificio de animales inmundos en él y la dedicación de este templo a dioses paganos. Y es algo que va a volver a ocurrir. Surgió y va a surgir en medio de conflictos políticos y sociales muy grandes, que parece que no van a estar involucrados directamente con el pueblo de Dios, pero eventualmente van a ser importantes para él. Dios nos da muchos detalles al respecto porque son muy útiles para nuestra salvación personal. Y en el ejemplo de los macabeos vemos algunas cosas que no hemos comentado hasta ahora, pero que son bastante tristes de poner también en conciencia. No siempre quienes son parte o están llamados a ser parte del pueblo de Dios, no siempre son personas somos personas realmente y profundamente convertidas. Aunque estemos siendo llamados, tal vez estamos siendo llamados, tal vez no estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y esa conversión no es tan profunda como para resistir a los embates del enemigo. Todos, absolutamente todos somos susceptibles de abandonar la fe si no tenemos cuidado de nuestra salud espiritual. Eso aprendemos de la historia de los macabeos. Pero también nos enseña que el mundo puede ser amistoso y gentil con nosotros, pero eventualmente va a buscar destruirnos no solamente de forma física, sino también espiritual. Puede que el mundo, y le digo esto especialmente para los jóvenes, los más jóvenes, a veces el mundo se presenta con una invitación a ser parte de una gran familia en donde no haya distinción ni discriminación, ni maltrato, ni prejuicios, y puedes ser lo que quieras y como quieras y comportarte como lo desees, no hay problema.
El mundo se presenta con esa cara. Pero eventualmente también muestra su verdadero rostro y su verdadera intención, que es la de conquistar las conciencias y someterlas a sus deseos. La abominación desoladora también es un recordatorio de que a veces las cosas parecen estar fuera de control. Pero no es así. Dios está bajo control de todo. Y permite que cosas terribles ocurran, sí, pero por un beneficio espiritual aún mayor. Y si tenemos fe, suficiente fe, una fe lo suficientemente fuerte, vamos a poder ver ese beneficio espiritual mucho más grande que el sufrimiento temporal. La abominación desoladora también nos recuerda que al ser nosotros templos del Espíritu Santo de Dios, debemos ser cuidadosos de no profanar este templo, permitiendo que el pecado se asiente en nosotros, y tampoco que nadie venga a implantarlo por la fuerza. Del mismo modo, es un recordatorio de que más allá de cualquier prueba, de cualquier dificultad, por terrible y por dolorosa que sea, siempre están las promesas de Dios un poquito más allá en el tiempo, pero no en esta vida. Y eso es algo que quisiera que se quedara con ustedes hoy. Es solo un poquito más adelante a donde tenemos que llegar, pero no en esta vida. Tal vez no vamos a resolver los problemas que tenemos en esta vida, no vamos a terminar con una enfermedad, con un sufrimiento, con una enemistad, con una persecución en esta vida. Pero ¿qué hay del futuro? ¿Tenemos verdadera fe en ese futuro? ¿Estamos dispuestos a llegar a ese futuro? Vayamos a una última escritura en Colosenses 3, por favor. Colosenses 3, versículos 1 al 4. Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, esto hablando del bautismo. ¿Qué ocurre en el bautismo? Somos sumergidos en agua y emergemos como un nuevo hombre, simbolizando esta resurrección de Jesús. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estamos en preparación para la Pascua y estamos viviendo cambios muy grandes en el mundo. Y tenemos estos indicios de que esto se espera hacia el fin. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos espiritualmente, en lo personal, en lo colectivo? Verificar el estado de este templo es algo que tenemos que hacer ya, no dejarlo para mañana o para la siguiente semana, estar trabajando en eso ya. Y hoy nos invito, hermanos, con mucho cariño y preocupación por todos, a estar atentos de no profanar este templo. Muy feliz sábado tengan todos.